Bienvenidos a un nuevo y emocionante episodio. En este cautivador viaje a través del tiempo, nos sumergiremos en los misterios que rodean a Alcatraz. Desde las inquietantes pesadillas que atormentaban a Pablo Escobar, quien sentía un profundo terror con tan solo imaginar que podría pasar el resto de sus días extraditado en Estados Unidos, posiblemente en La Roca, como comúnmente se le denomina a Alcatraz. Además, exploraremos la enigmática presencia de figuras icónicas como Al Capone, cuyo nombre resuena con una mezcla de fascinación y misterio. Y también seremos testigos de la ingeniosa fuga de John Englyn y su hermano Clarence. Aquellos que, junto a su compañero de celda Frank Morris, desafiaron la impenetrabilidad de Alcatraz y sus imponentes estructuras de concreto reforzado. Prepárense para un apasionante recorrido por los aspectos menos conocidos de la historia de Alcatraz. Viajemos atrás en el tiempo, 1934, el año en que Alcatraz cobró vida. Una isla que antes de esa fecha, estuvo olvidada y desolada. Ubicada justo en el medio de la bahía de San Francisco. Esta prisión dio a lugar un nuevo y oscuro significado al surgir en esa isla lo que hoy conocemos como La Roca. Esta transformación cambió el destino de la isla, antes pasada por alto. Emergió como algo más que una simple prisión. Se convirtió en un lugar aislado, imponente y misterioso, destinado a los criminales más famosos y peligrosos de su época. Fue fruto de una decisión estratégica de las autoridades penitenciarias estadounidenses. Fue elegida cuidadosamente por su ubicación única. Con una distancia de aproximadamente 1,25 millas, equivalente a unos 2 kilómetros de la costa, esta lejanía proporciona un aislamiento natural y una barrera difícil de superar para aquellos que intentaran escapar. Uno de los mayores enigmas de Pablo Escobar fue una declaración intrigante que ha dejado una marca imborrable en la historia criminal. La declaración decía lo siguiente: "Prefiero una tumba en Colombia que una celda en Estados Unidos". Este pensamiento de Escobar revela los miedos y secretos del famoso narcotraficante. El oscuro pasado de Alcatraz, una prisión de máxima seguridad para criminales notorios, aparentemente atormentó psicológicamente a Pablo. Su única conexión con el entorno exterior era un pequeño radio, a través del cual se dice que se enteró de las leyendas y misterios de esta aislada prisión estadounidense. Dentro de sus sombrías celdas, las almas perdidas buscaban desesperadamente escapar de su encierro. Para Escobar, la mera idea de ser extraditado a un sitio como Alcatraz se convertía en su peor pesadilla. Escobar, una figura cuya influencia y poder se extendían por el mundo del crimen, luchó durante toda su vida contra la extradición a Estados Unidos. Esta lucha fue la causante de innumerables tragedias que llenaron de luto a Colombia. Uno de los episodios más notorios fue el asesinato de Luis Carlos Galán el 18 de agosto de 1989, a manos del Cartel de Medellín, cuando Escobar estuvo recluido en la prisión La Catedral. Aunque su encarcelamiento podría haber sido visto como un momento de condena y limitación, la realidad contaba una historia diferente. Escobar tenía todos los privilegios, incluso entraba y salía a voluntad. Sin embargo, esa prisión ya no existe, fue demolida poco después de la muerte de Pablo en 1993. En Alcatraz, tales privilegios habrían sido inalcanzables. Pablo Escobar falleció en Colombia, tal como había vaticinado en su icónica frase. Por otro lado, Alcatraz confinó durante unos 4 años, de 1934 a 1939, a una de las figuras criminales más icónicas, Al Capone. ¿La razón detrás de su confinamiento? En 1931, Capone fue condenado por evasión de impuestos, un delito que lo llevó a enfrentar una sentencia de 11 años de prisión. Aunque manejó sus asuntos con destreza desde las bulliciosas calles de Chicago, la influencia de Capone se desvaneció en la remota Alcatraz de San Francisco, donde la vida resultó abrumadora al estar acostumbrado a controlar cada rincón de la ciudad. En 1939, Capone fue transferido a otra prisión. Aunque su tiempo en Alcatraz fue relativamente corto, su experiencia lo cambió. Alcatraz mostró que incluso los criminales más poderosos podían ser doblegados por las condiciones implacables de la prisión. Después de su liberación de prisión, Al Capone ya no pudo recuperar su antiguo poder y estatus en el mundo del crimen. Vivió sus últimos años en anonimato y murió en 1947 por complicaciones de la sífilis. Su legado se define por su liderazgo en el crimen organizado durante la era de la prohibición del alcohol.
Ahora estamos a punto de descubrir el enigma que rodea la asombrosa estrategia mediante la cual John Englyn, su hermano Clarence y Frank Morris lograron escapar de las garras de esta prisión aparentemente impenetrable. Inmersos en la trama de esta épica fuga, es vital conocer a sus protagonistas de cerca. Tras los muros de Alcatraz, apodada La Roca, resonaban los sueños de libertad de dos hermanos, John y Clarence Englyn. Condenados por robos a mano armada y bancos, su sentencia de 15 años cada uno no frenaba su resuelta voluntad de escapar. Junto a ellos surgía un tercer cerebro maestro, Frank Morris. A pesar de su condena a 10 años por robos menores y estafas, su agudeza mental y astucia no tenían límites. Compartiendo celda con los hermanos Englyn, forjaron un plan para desafiar las posibilidades de escape de Alcatraz. Utilizando la astucia y creatividad que solo se ven en las películas, estos tres hombres diseñaron una estrategia única. Se dieron cuenta de que si podían crear balsas improvisadas, podrían aprovechar la corriente de la bahía para escapar. Usando impermeables y otros materiales a su disposición, construyeron balsas discretas en secreto. Llegó el día de la fuga. En la oscuridad de la noche, los tres hombres se deslizaron fuera de sus celdas y descendieron por los conductos de ventilación. Cada detalle importaba, cubrieron sus ausencias con falsas cabezas hechas de papel maché y pelo de la barbería. Luego, se dirigieron hacia las aguas heladas de la bahía en sus balsas improvisadas. Aquí es donde la historia se vuelve aún más intrigante. Aunque la huida fue un logro impresionante, nunca se encontraron pruebas definitivas de su éxito. Se cree que las corrientes y el frío podrían haber sido sus mayores enemigos en las aguas traicioneras de la bahía. A pesar de las incógnitas que rodean su destino, la fuga de John Englyn, Clarence Englyn y Frank Morris ha dejado una marca indeleble en la historia de Alcatraz. Esta valiente hazaña continúa capturando nuestra imaginación y desafía nuestra comprensión de lo que es posible. Pero pasó algo sorprendente, tras 51 años del escape. La prisión, cerrada en 1963 y ahora un destino histórico y turístico, había sostenido la creencia, incluso entre las autoridades, de que los fugitivos se habían ahogado en las heladas aguas de la bahía de San Francisco. Un último capítulo sorprendente de la historia surgió en 2013. En una carta, John Englyn, superviviente del escape de Alcatraz en 1962, reveló su lucha contra el cáncer y la muerte de sus cómplices, su hermano en 2008 y Frank en 2005. La carta conmovió al FBI, que volvió a examinar el caso. Aunque John propuso entregarse por un año a cambio de atención médica, los misterios persisten en torno a la autoría de la carta y la conclusión del FBI. Y así, llegamos al emocionante final de este episodio. Desde las valientes fugas en Alcatraz hasta la intrigante estadía de Al Capone, y los audaces hermanos Englyn y Frank Morris, quienes enfrentaron las olas por su libertad. No podemos olvidar la intrigante sombra de Pablo Escobar, quien elegía cualquier destino en Colombia antes que una celda en Estados Unidos. Si disfrutaste de este emocionante recorrido lleno de misterios y osadías, no olvides darle like y suscribirte para no perderte ningún contenido.